y no dar más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, así como el uso de glifosato, este herbicida que es muy usado en el campo para combatir ciertas plagas. El decreto se acota estrictamente al maíz, solamente al maíz, por lo que, por ejemplo, la canola, la soya, el algodón y bueno, el resto de materias primas no quedan sujetas a esta regulación. Además, para evitar confusiones, se establece una categorización del maíz según su uso: alimentación humana, forraje e industrializado para la alimentación, precisamente para la alimentación humana. Bien, y al respecto, para hablar de este tema, hacemos contacto con el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por tomar esta comunicación. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por el interés en estos temas que parecen alejados de la vida común, pero que en realidad golpean directamente a la población en algunos temas que pueden ser básicamente los económicos y la alimentación. Así es, y lo decía hace un momento que es polémico y además ha habido mucha desinformación, porque ¿qué pasa con los transgénicos? En este caso con el maíz. De verdad hay pruebas científicas que son dañinas, o en realidad es desinformación. La gente está, digamos, asustada. Yo he escuchado a personas que dicen, ya no quiero comer tortillas porque qué tal si es maíz transgénico y me voy a modificar genéticamente. Es decir, de cosas muy pequeñitas hasta temas muy grandes de preocupación. Ayúdenos, doctor, por favor, a entender qué es esto del maíz transgénico. Bueno, Carlos y tu auditorio, la verdad es que es un tema natural. Déjame ponerlo de la siguiente forma. La genética es un proceso natural de modificación, es decir, los hombres negros con los blancos, hay un mulato, etcétera, etcétera. Eso es lo normal, el pollo blanco y el pollo negro, sale un pollo amarillo, en fin, hay un proceso común, esa es la genética. Y entonces la gente ha investigado y se ha encontrado de qué manera podemos hacer el proceso de mejora genética de una velocidad mucho mayor que permita tener individuos, que en este caso es el maíz, resistentes a plagas y enfermedades, mejora en cuanto a digamos, rendimientos, resistencia a la sequía, en fin, son los organismos genéticamente modificados y que han dado una gran solución al crecimiento en la producción, en este caso específico maíz. Hoy por hoy tenemos genéticamente modificado o transgénicos, maíz transgénicos, en una enorme cantidad. Yo diría que casi en todos los países del mundo se utiliza la semilla transgénica porque es mucho más conveniente para la producción que las variedades híbridas convencionales. Tenemos casos de más de 35 toneladas de maíz por hectárea con genéticamente modificados y eso ayudaría mucho a la producción más eficiente de maíz. No hay ninguna razón técnica o científica para que la gente realmente tenga miedo a algo que es natural. Y déjame decirte también otra cosa. Tenemos 23 años o 24 años ya importando maíz de los Estados Unidos genéticamente modificados y no hay ninguna evidencia de que haya causado algún problema de salud. Así es que eso son mitos y a veces le quiere meter miedo a la gente, pero la realidad es otra completamente. Ahora, ¿hacia dónde va este maíz genéticamente modificado? ¿Hacia el maíz amarillo o hacia el maíz blanco? En realidad son todos los maíces. En el caso del decreto habla específicamente del maíz amarillo por un tema de orientación hacia la alimentación animal. Pero el genéticamente modificado, las semillas de maíz transgénico existen para maíz palomero, para maíz blanco, para maíz amarillo, para todos los maíces en realidad puede haber una modificación genética que ayude a mejorar su rendimiento. Y déjame irme un poquito al punto de este decreto. La verdad es que pues Estados Unidos le puso un ultimátum a México y le dio hasta el 14 de febrero para que presente información científica fidedigna, real, de estudios que demuestren que hay un daño a la salud o un probable daño a la salud en el consumo de maíz genéticamente modificado. Eso, pues al no tener evidencia científica México, al no tener estudios, porque en realidad todo es un tema de dimes y diretes, pues entonces el día de ayer sale publicado este decreto que echa abajo el decreto del 2020. En el 2020 prohibía la importación de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos. Ahora se modifica y dice, bueno, prohibimos nada más el amarillo, pero la vez pasada, ahora vamos a liberar el amarillo para los animales, pero no se podrá usar el blanco para alimentación humana. Es un tema relativo,
Tenemos muchos años, insisto, alimentándonos de maíz genéticamente modificado, y no solo de maíz, de soya. Prácticamente toda la soya que entra a nuestro país, que se consume en diferentes alimentos, es genéticamente modificada. Y no hay ninguna razón técnica y científica para poderle tener miedo a este tipo de cosas. Ahora, ingeniero, si no se presentaron estas pruebas, vamos, ya está terminando el día, el 14 de febrero, el día del plazo, no se tiene información que ya se hayan presentado estas pruebas. En caso de que no se presenten, ¿qué procede entonces? Bueno, lo primero es que ya se modificó el decreto. Es decir, México le está diciendo a Estados Unidos, ok, está bien, voy a permitir la importación de maíz amarillo, genéticamente modificado, solo para usos de alimentación animal y procesos industriales. Entonces, con eso, de alguna manera, toma un poquito de espacio México para defender su posición. Por más que pase 1 año o 2 años de investigación, no van a encontrar un efecto negativo en el consumo de maíz transgénico. Lo que no está bien es que sea una situación mediática, es decir, en este momento lo hago para que aparezca como que ya le estoy haciendo caso a Estados Unidos, calmo la situación, porque el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, lo dijo muy claramente. No se trata simplemente de un decreto, se trata de una visión científica, y esto no lo ha demostrado México. México no ha probado que haya alguna situación adversa. Y bueno, hoy es el amarillo, pero también el blanco no tiene por qué ser prohibido. México tiene algunos años importando maíz blanco, los Estados Unidos también genéticamente modificado para algunos procesos o para algún tipo de industria que necesita de ciertas especificaciones en el maíz, contenidos de féculas o contenidos de almidones que son comprados en Estados Unidos, y no ha pasado nada. Es decir, no va a pasar nada, no hay evidencia ni aquí ni en el resto del mundo que los genéticamente modificados causen algún problema de salud. Ahora, ingeniero, para que quede muy claro este tema para los que no somos especialistas, ¿por qué se necesita el maíz transgénico? Y además, hablando ya no solo de maíz, muchos alimentos que ya se está hablando de modificarlos genéticamente, ¿por qué se necesita? ¿Por qué entrarle a este tema? Bueno, uno de ellos es que necesitamos incrementar considerablemente la producción de alimentos. Nos tenemos que preparar para las necesidades de los próximos 5 o 10 o 20 años. Hoy somos 8,000 millones de habitantes y aunque tenemos una capacidad a nivel mundial de producir más alimentos, también tenemos que buscar la manera de aprovechar más los recursos. En la misma tierra, aumentar los rendimientos. Con menos agua, aumentar los rendimientos. Con menos plagas, es decir, o resistencia a las plagas, aumentar los rendimientos. Tenemos que ir para allá. Cada día hay más población, cada día hay más bocas que alimentar, y tenemos que buscar la forma de sacarle más jugo al potencial genético de estos individuos. De canola, de soya, de algodón, de maíz, ya hay en algunos países. Así es que urge avanzar en la producción y en la productividad. También es cierto, y es cierto que algunos países se niegan a cultivar genéticamente algunas semillas, pero bueno, pues ellos están sujetos a una necesidad distinta. México no tiene la industria tecnológica que tienen otros países que viven de tecnología y entonces compran los alimentos. México tiene que producir más alimentos, necesita producir más alimentos. Hoy estamos creciendo en la productividad en el campo, seguimos siendo grandes exportadores, más de 50,000 millones de dólares de exportación de productos agropecuarios son derivados precisamente de la ciencia en el campo, y la genética también es muy importante para la ciencia en el campo. No es posible pensar en el siglo pasado como la herramienta de producción para crecer. Tenemos que ir pensando hacia adelante y la genética es parte de eso. Claro. Ingeniero, me queda ya muy poco tiempo, pero para culminar esta idea que nos acaba de dar a conocer, si no le entramos a lo genéticamente modificado, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál sería el panorama, digamos, en cuanto a la producción de alimentos? Y, pues, ¿qué va a pasar si va a llegar a nuestra mesa los alimentos o si va a alcanzar para ello? Mira, 17 millones de toneladas de maíz amarillo se importan de los Estados Unidos para la alimentación animal en México. Esto implica cerdo, pollos, aves en general, bovinos o caprinos, etcétera, etcétera. El no tener esas 17 millones de toneladas y no tener disponibilidad local haría que el maíz blanco se destine para alimentación animal y entonces
el maíz blanco que se destina para la alimentación humana, para las tortillas, para los tamales, para todo esto que hacemos todos los días, subiría rápidamente de precio, muy rápidamente de precio. Entonces, es urgente, por eso lo está haciendo México en este momento, un decreto en el cual permite la importación, que ahora la sujeta a permisos de importación que antes no estaban. Desde 1992 se había suspendido los permisos de importación obligatorios para importar maíz, las cuotas famosas de importación, porque estamos en tratados de libre comercio y podemos comercializar libremente. Esta importación tiene que hacerse para dar de comer a esos animales, para mantener los costos. De lo contrario, la canasta básica, huevo, pollo, carne, etcétera, se va para arriba, frijoles se van para arriba. ¿Por qué los frijoles? Pues porque sube todo, y si sube todo, el que cosecha frijoles también tiene que cosechar con mejores costos. Lo peor de todo este decreto, para ponerlo de esta manera, es que asocia inmediatamente al glifosato, este gran herbicida, con la semilla transgénica. ¿Por qué hay que asociarlo? Son dos elementos diferentes: importación de maíz genéticamente modificado y producción en México con herbicidas, como el caso del glifosato. Entonces, siguen haciendo una asociación de algo que no debe asociarse, que son cosas diferentes. En México no aplicamos en el control de las malezas, en el control de las hierbas, porque si lo aplicamos en el maíz, se muere el maíz. Así es que el tema tiene mucha controversia todavía, y creo que Estados Unidos va a seguir presionando a que hagamos las cosas con ciencia y conscientes de que la ciencia es la base del crecimiento de este país. Pues todo un tema, ingeniero, y seguramente platicaremos con usted porque nos amplió de verdad el panorama de este maíz, en el caso el maíz transgénico, y la verdad pues no hay por qué tenerle miedo. Al final de cuentas la tecnología es el futuro y lo necesitamos. Estaremos platicando más adelante. Gracias, ingeniero, por esta entrevista, y estaremos en contacto. A sus órdenes, Carlos, que la pasen muy bien. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí.